Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches ya. Disculpen la demora, finalmente aquí estoy con algunos temitas de la cámara que tenía que solucionar. Pero bueno, finalmente aquí estoy, que es lo importante, tarde pero seguro. Vamos a ir directo al grano para ir sin ya mayores dilaciones. Ustedes ya saben, cuestión de todo lo que sea contactarme. Para eso van a encontrar en la caja de comentarios todas las redes, todas las formas de poder justamente que podamos tener un acercamiento, un ida y vuelta, lo que sea la página y demás medios de contacto. Ya dejo habilitado el chat para que podamos empezar a hablar por ahí. Y como el tema de hoy es bastante complejo y bastante largo, bueno, trataremos de llegar hasta donde se pueda. Pero, como dije ya, vamos a ir entrando en tema. ¿Por qué este tema? Bueno, como me he venido chocando con un conflicto que veo como recurrente entre eh, una visión materialista y, por lo tanto, pesimista y otra metafísica y más optimista del mundo, pero ambas coincidentes en denostar el deseo. La primera, si bien desde el psicoanálisis lo afirma, también, hola Carlita, ¿cómo te va? Gracias por la paciencia. Le voy a contestar a Ana, ahora que me hiciste acordar que ya estoy por acá. Ahí está, bueno, listo, no dije nada. Listo, bienvenida. Eh, entonces decía que si bien hay una afirmación desde el lado psicoanalítico, también lo que se suele notar es eh, un, un concepto en cuanto a su irrealización y su forma inalcanzable. Y la segunda visión, esta que yo decía por ahí más metafísica, más optimista, directamente apunta a la eliminación, esto lo hemos abordado en otras charlas, entendido como ilusión. En el medio vamos a encontrarnos con el psicoanálisis tradicional edípico, que es el que me propongo revisar desde esta crítica anti-edípica, y para eso, bueno, tomando una lectura filosófica, haciendo lo propio con esta visión racional pesimista. Y este problema del pesimismo filosófico fue atravesando la historia del pensamiento occidental como respuesta a la experiencia del sufrimiento, de la falta y de la imposibilidad de una satisfacción, mejor dicho, plena. Desde Schopenhauer, que lo hemos, eh, lo hemos visto en otra charla, hasta ciertas lecturas psicoanalíticas, se fue consolidando como una ontología negativa donde el deseo aparece estructuralmente condenado a la insatisfacción. Y frente a esto, esta obra que vamos a ver hoy, el Antiedipo, de Deleuze y de Guattari, introduce un quiebre radical. El deseo deja de ser pensado como falta para ser concebido como producción. Entonces, acá yo quiero hacer el primer
gran parate, aprovechando que tenemos esto ahora. Que es esta primera lectura, el deseo como producción. Voy a ir acomodando esto para que mi cabezota no tape. A ver, ahí está. Esto como primer punto. Y a fin de cuentas, lo que me voy a ir proponiendo, como siempre, es, ustedes ya saben, una integración a partir de la revisión que vamos a ir viendo de contrastes, de distintos contrastes. Y vamos a empezar por justamente esta idea de pesimismo filosófico, porque Schopenhauer formula con claridad la matriz pesimista. Él decía que la vida oscilaba como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. El deseo, que él lo entendía como voluntad, es esencialmente carencia. Su satisfacción no elimina el sufrimiento, solo lo deja suspendido. Freud hereda parcialmente esta lógica en Más allá del principio del placer, introduce el concepto de compulsión a la repetición y va a decir que el sujeto no se orienta únicamente hacia el placer, sino también hacia la reiteración del displacer. Nos vamos a encontrar ahí con una cita clave que es que el objetivo de toda vida es la muerte. Esto lo dice Freud. Entonces acá el pesimismo adquiere una dimensión estructural. El sujeto no solo sufre, sino que está organizado alrededor de ese sufrimiento. Siguiendo con Freud, el complejo de Edipo va a organizar el deseo en torno a la triangulación padre, madre, hijo. Y en Lacan esta estructura se formaliza a través del nombre del padre y la castración simbólica. Desde Lacan, él va a decir, esta frase ya la hemos recorrido muchas veces, el deseo es el deseo del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que el deseo no es autónomo, que está mediado simbólicamente y que se estructura en torno a la falta. El objeto A, este objeto causa de deseo, va a formalizar esta lógica. No es un objeto real, sino causa del deseo y está siempre perdido, originalmente perdido. Veamos un caso, vamos a ir viendo distintos casos, como ustedes ya saben, me interesa bajar esto justamente a lo clínico, a lo cotidiano. Un paciente insiste en relaciones amorosas donde el rechazo es constante. Cada elección va a reproducir la misma estructura, un otro que aparece inaccesible. Desde el Edipo, esto lo podríamos interpretar como una repetición de una posición infantil, una búsqueda del amor imposible del otro primordial y un goce en la frustración. Acá claramente el deseo aparece subordinado a la falta. Si hiciéramos esta misma lectura desde un anti-Edipo, que vamos a empezar a ver de qué se trata esto, donde el deseo aparece como producción y no como falta. Esto es lo que Deleuze y Guattari plantean. Van a decir que el inconsciente no es un teatro, esto entendido como justamente donde se escenifica todo el conflicto, todo el drama, sino una fábrica, por eso hablan de producción. Y más aún, van a decir que el deseo produce realidad. Esto implica una inversión radical. El deseo no representa,
el deseo no carece y el deseo produce. Así, Ana, te lo voy a poner en el chat, así podés encontrar a los autores. Deleuze, ambos franceses, Gilles Deleuze y Félix Guattari. Ahí está. Uno filósofo y el otro filósofo y psicoanalista, ambos franceses. Es una obra que se llama El Antiedipo, estos son los autores, que vienen a plantar cara frente al Edipo freudiano. Entonces, como siempre, jugando yo entre estos contrastes. ¿Para qué? Para encontrar una integración. Desde esta óptica, el inconsciente deja de ser un espacio de interpretación para convertirse en un campo de fuerzas, flujos y conexiones. Veamos esto mismo en otro ejemplo clínico. ¿Se entendió, Ana, lo de esto de lo que me preguntás qué es? Veamos el mismo paciente anterior. Yo les planteaba el que insiste en relaciones amorosas y siempre es rechazado. Desde el antiedipo, esto lo podemos leer como una no repetición de una falta, porque está produciendo un circuito deseante, donde el problema no es el objeto, sino el ensamblaje. Vayan uniendo esto de fábrica, producción, ensamblaje. Contrario a la idea de la falta, de objeto perdido y de estructura. La intervención desde este lugar sería introducir variaciones, desorganizar esa repetición y habilitar nuevas conexiones. ¿Cuál es el contraste estructural? Vayamos viendo esto, Edipo versus antiedipo. Que después, como siempre, yo les voy a aportar un cuadro a través del Power donde se va a ver como mucho más claro. Tenemos desde la dimensión del deseo, por parte del Edipo, la falta, por parte del antiedipo, la producción. Desde la dimensión inconsciente, desde el Edipo, el teatro, esta escena que se monta, este drama, y desde el antiedipo, la fábrica. Hasta aquí todo lo dicho. Desde el método, en el Edipo, la interpretación, y en el antiedipo, la cartografía. Esto de ir justamente haciendo ese territorio. Desde la estructura, el Edipo, lo familiar claramente, esta triangulación padre, madre, hijo, y desde el antiedipo, lo maquínico, esta idea de que está muy relacionada justamente a esta cuestión de la producción. Y desde el sujeto, el Edipo claramente es un sujeto dividido, y desde el antiedipo es un sujeto procesual. ¿Estamos hasta acá? Una cita crítica de estos autores, Deleuze y Guattari, o Guattari, no sé cómo se pronuncia en francés, sería que el Edipo es la colonización del inconsciente, haciendo justamente esta crítica a el Edipo clásico. Veámoslo desde la filosofía, porque acá nos vamos a encontrar con tres visiones antagónicas. Una afirmativa de Leibniz, que dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Sí, colonización. Porque hacen justamente una crítica y por eso postulan esta como contraria
Schopenhauer desde su pesimismo radical y Nietzsche mal tomado como pesimista porque en realidad era un afirmador, es decir, introduce una tercera posición que toma primero a Schopenhauer y después lo critica, en el sentido de decir sí a la vida incluso en sus aspectos más terribles, por eso esto de una postura afirmativa. Y Spinoza aporta la noción clave porque va a decir que nadie sabe lo que puede un cuerpo. Fíjense que no dice lo que desea, sino lo que puede. Entonces, el antiedipo se inscribe en todo este entramado en no negar el sufrimiento, no idealizar la realidad y afirmar la potencia del deseo. Pero vayamos viendo, para poder explicar mejor esto de la colonización, la tensión teórica que se va dando entre Lacan y Deleuze, fundamentalmente. ¿Por qué? Volvemos al punto. Lacan, ¿qué plantea sobre el deseo? La falta estructural, el goce como exceso y la castración como condición. Sobre el deseo y fundamentalmente sobre este tema del Edipo. Deleuze va a hacer una crítica a la falta, un rechazo de la negatividad como fundamento y una producción deseante. Y acá, la pregunta decisiva es, y para que lo pensemos, y en base a lo que ya hemos venido trabajando hace ya bastante tiempo, ¿es la falta estructural o es un efecto de dispositivos? Y las escucho. Deleuze, ¿qué va a decir sobre esto? No carecemos de nada, sino que estamos enfermos de interpretaciones. Nietzsche en esto dice algo medio parecido, donde en realidad va a decir que no existe la realidad, valga la redundancia, sino que hay interpretación. ¿Y cómo se asocia esto con el capitalismo y la captura del deseo? Porque acá ya tendríamos que entrar en otro autor, que es Foucault. Hoy no lo vamos a abordar desde ahí, pero podemos dejarlo abierto para una próxima. Porque desde esta perspectiva, el capitalismo no reprime el deseo, sino que lo produce y lo captura. ¿Y qué pasa con el sujeto contemporáneo? Cree que desea libremente, pero consume formas prefabricadas. Ejemplos, el deseo permanente de éxito que termina llevando a el burnout o esta sensación de estar totalmente quemados, sobrepasados, agotados. El deseo de amor que se vive como consumo de relaciones. Y donde el antiedipo lo que va a proponer es una micropolítica del deseo, líneas de fuga y procesos de singularización. Entonces, la idea es pasar de una clínica del sentido a una clínica de producción, donde antes, donde se trataba de interpretar y de descifrar el síntoma, como las intervenciones psicoanalíticas, ahora es intervenir, conectar y experimentar. O sea, que el analista termine deviniendo en un operador de flujos. ¿Se va más o menos entendiendo? Volvamos un poco a la filosofía, porque el pesimismo no es homogéneo, va a adoptar distintas formas según el marco filosófico. De todas maneras, comparte una intuición común. La razón, cuando se aplica
sin mediaciones, tiende a revelar límites, contradicciones y formas de negatividad estructural. Desde Schopenhauer, que decía que la voluntad es una fuerza irracional e insaciable, él decía querer es esencialmente sufrir, donde vemos que el pesimismo es ontológico, no depende de condiciones históricas, sino de la estructura misma del ser. Aún más, alguien que todavía podríamos tomar como mayor pesimista, porque se lo suele atribuir a Schopenhauer como en ese lugar, pero tenemos a un Cioran, también otro francés, que va a plantear un pesimismo existencial radical, es decir, lo lleva al extremo. Él va a decir o a formular el inconveniente de haber nacido, es decir, el nacimiento mismo lo interpreta como catástrofe, y donde no hay redención posible ni en la historia ni en la subjetividad. Después tenemos a Philipp Mailander, que va a radicalizar a Schopenhauer al decir que el mundo tiende hacia su propia aniquilación. La existencia sería un proceso de desgaste hacia la nada. Y llegamos a Nietzsche, que hace una crítica y pretende superar el pesimismo, porque si bien diagnostica el pesimismo como síntoma, no se queda ahí. Lo redime en una fase. El pesimismo puede ser una forma de fuerza, pero su propuesta no es negar el sufrimiento, sino integrarlo en una afirmación más amplia. Ahora, ¿por qué les hice este recorrido y por qué yo decía al comienzo que el racionalismo tiende al pesimismo? Porque hay una afinidad estructural entre el racionalismo y el pesimismo que se puede explicar en varios niveles. Primero, la razón desmitifica en el sentido de que elimina ilusiones, reduce lo simbólico y expone la finitud. El resultado es la pérdida de todo sentido trascendente, y esto inevitablemente abre hacia el pesimismo. Después tenemos una primacía de la negatividad, en el sentido que el pensamiento racional opera por distinción, negación y límite, es decir, define lo que algo no es y establece fronteras. Esto privilegia una lógica de la falta por sobre una lógica de la potencia. Después nos encontramos con un ideal de coherencia. La razón busca sistemas cerrados y coherentes, pero ¿qué pasa? La experiencia humana es contradictoria de por sí, y esta tensión genera frustración teórica y deriva hacia el escepticismo, bien digo, o el pesimismo. Y finalmente nos encontramos con una desconfianza del deseo. En muchas tradiciones racionalistas el deseo es visto como un error, como una ilusión o como fuente de sufrimiento. Y esto converge con la visión pesimista del deseo como falta. Entonces acá aparece el antiedipo como una respuesta a este racionalismo pesimista, porque lo podemos leer como una crítica no solo al psicoanálisis tradicional freudiano / lacaniano, sino también a la tradición racionalista, que propone sustituir la representación por producción, sustituir la falta por la potencia y sustituir el sistema por multiplicidad. No busca refutar el pesimismo en el plano lógico, sino desactivarlo en el plano práctico.
Es decir, cambiar la forma de producir deseo y no solo la forma de pensarlo. ¿Se va entendiendo cuáles son las distintas? Yo creo que la clásica ya la tienen como bastante clara, pero me interesa que quede clara esta otra visión. Ahora, ¿cuál es la crítica psicoanalítica? Vamos a pararnos ahora en el otro lugar. ¿Qué tiene para decir el psicoanálisis sobre el antiedipo? Bueno, la objeción central a estos autores, Deleuze y Guattari, es que van a eliminar, o que mejor dicho, eliminan la dimensión estructural de la falta, esta pregunta que yo les hacía, que es precisamente lo que hace posible el deseo. Yo ya he dicho 1000 veces, la falta es constitutiva del deseo. Para que haya deseo tiene que haber falta y esto es estructural. ¿Por qué? Porque si no está el deseo estructurado por una falta, entonces confundimos el deseo con necesidad o impulso y pierde su carácter propiamente humano, que esto es lo simbólico. Lacan lo va a decir contundentemente: el deseo es efecto de la falta en ser. Entonces, desde esta óptica, el antiedipo se va para el otro lado, es decir, comete un exceso de positivismo o de positividad, convierte el deseo en pura producción sin reconocer el corte, la castración, el límite. Entonces, aunque el antiedipo critica el Edipo como dispositivo de captura, muchos psicoanalistas, que es ahí donde se liga con lo de la colonización, Ana, muchos psicoanalistas van a decir que Deleuze simplifica la función del Edipo. Entonces, para el psicoanálisis estructural, el Edipo no es solo la familia, es una matriz simbólica, descripción del sujeto en la ley. Para esto recuerden la charla de Edipo en decadencia. Y ahí se van a ligar estos dos temas. ¿Se acuerdan que aquella vez, lo voy a decir muy por arriba, lo que planteábamos era, bueno, como han cambiado las configuraciones familiares, alguien haciendo un recorte muy radical podría decir, bueno, entonces el Edipo ya no aplica. No, todo lo contrario, porque el Edipo funciona en este sentido estructurante como ley, no importa si hablamos de una configuración clásica padre, madre, hijo o padre, padre, hijo, familias ensambladas, familias monoparentales, etc. La estructura sigue funcionando, operando independientemente de cómo se componga esa triangulación. ¿Por qué? Porque introduce la castración, introduce el límite y esto introduce la posibilidad de deseo. Sin Edipo no hay separación del otro, no hay acceso al orden simbólico, no hay sujeto en sentido estricto. Dicho de otra manera, el Edipo no es visto como una represión arbitraria, sino como una condición de posibilidad de la subjetividad. Vayamos al punto de el inconsciente, que sería esta parte de teatro versus fábrica. Acá aparece una de las tensiones más radicales. Porque el psicoanálisis va a decir, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Funciona por desplazamientos, por condensaciones, por metáforas. Tiene lógica de representación. Y el antiedipo, acá donde lo que decía es que el inconsciente es productivo, no representacional. Que no significa, sino que funciona y que opera como una máquina, no como una escena. Bueno, en este punto
Freud y Lacan dirían que Deleuze confunde los niveles, es decir, lo energético versus lo simbólico, y pierde la especificidad del significante. Vayamos al punto del goce, donde acá claramente el antiedipo se queda corto, porque uno de los argumentos más fuertes de la visión, sobre todo lacaniana, contra el antiedipo, es que no logra dar cuenta del goce. El goce implica satisfacción en el sufrimiento, repetición más allá del placer, fijación sintomática. Vayamos de vuelta a la clínica. Este sujeto, volvemos a traer el mismo caso, que repite vínculos destructivos, no lo hacía porque produce libremente, en este sentido antiedípico, maquínico o productivo, o en este sentido de fábrica, sino porque está capturado en un circuito de goce. Desde Lacan, el sujeto no quiere simplemente desear, quiere gozar, incluso a costa de sí mismo. Entonces, el antiedipo tiende a subestimar esta dimensión oscura del deseo. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, y ya que estamos, vayamos a lo clínico en el sentido de este versus también entre la interpretación y la experimentación que yo les comentaba antes. ¿Por qué? Porque el antiedipo, ¿se acuerdan? Proponía esto de cartografiar flujos, habilitar conexiones, desedipizar. Y el psicoanálisis va a responder que sin interpretación no hay lectura del síntoma. Y si no hay lectura del síntoma, no hay acceso a la verdad propia del sujeto. Acuérdense lo que vimos la charla pasada, en esto de dar lo que no se tiene. El síntoma no es solo producción, es también un mensaje cifrado y hay que hacer ese trabajo. Carla, diferenciar entre goce y deseo. Sí, exacto. Yo te diría entre goce y placer. Porque el deseo puede ser un deseo destructivo también. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Tenemos que rechazar totalmente esta propuesta del antiedipo. No del todo. Hay posicionamientos más exquisitos o más integradores, entre los que me incluyo el psicoanálisis, que no lo rechazan por completo, sino que lo leen como una crítica válida a un reduccionismo familiarista, un dogmatismo clínico y la sobreinterpretación. Pero insuficiente para explicar la castración, pensar el goce y sostener una clínica rigurosa. Entonces, haciendo una ampliación del conflicto, ¿se acuerdan las dimensiones que yo les había planteado? La dimensión del deseo, donde el psicoanálisis nos habla de falta, el antiedipo de producción, desde la dimensión del inconsciente, lenguaje versus máquina, desde la dimensión del sujeto, la división versus el proceso, desde la dimensión clínica, la interpretación versus la experimentación, y le vamos a sumar una dimensión nuclear de castración versus conexión. Y donde la diferencia más profunda no es conceptual, sino ética. El psicoanálisis trabaja con el límite, el antiedipo trabaja con la expansión. Uno introduce corte, el otro flujo. Una primera conclusión sería que el psicoanálisis le diría al antiedipo algo muy preciso. Sí, el deseo produce, pero solo porque algo falta.
No me quiere andar el... O sea, tiene que haber falta para que podamos hablar de una producción, que en otras palabras más sencillas es como decir, bueno, a partir de lo que falta, poder hacer algo con lo que hay, con ese resto. Y ahí es donde está el núcleo irreductible del desacuerdo. No, va para el otro lado. ¿Está? Carla, el corte se produce por la castración. Exactamente, exactamente. Estamos hablando de lo mismo. Hagamos un resumen para que quede lo más claro posible. Entonces, tenemos un punto de partida que lo podemos llamar el falso dilema, donde el conflicto lo vamos a formular así. Volvemos al principio. ¿El deseo es falta o es producción? Pero esta oposición, en cierto sentido, está mal planteada, porque estamos mezclando niveles distintos. La falta, volvemos atrás, pertenece a la estructura simbólica. La producción pertenece al plano real, material de los flujos. Esto es lo real y esto es lo simbólico. Entonces no podemos mezclar peras con manzanas. No son excluyentes, operan simultáneamente, esto que dije antes. El deseo produce, pero solo porque algo falta. En el nivel más básico, el deseo conecta, ensambla, produce realidad, no busca algo perdido, sino que funciona como máquina. Estamos hablando acá en cuanto a el plano maquínico, es decir, pensémoslo como un sujeto que encadena relaciones, trabajos, proyectos, discursos. Desde ese lugar es verdad, no hay falta, hay circuitos en funcionamiento, pero esto es una descripción de cómo circula el deseo, no en esencia qué es el deseo o desde dónde se origina. Entonces, de vuelta, no mezclemos la forma, la circulación con el fondo. En un segundo nivel, nos vamos a meter en la falta estructural, es decir, en lo simbólico. Pero esa producción nunca es pura, siempre está mediada por el lenguaje, organizada por significantes, atravesada, por esto que decía Carla, la castración, el corte. Lacan decía, el deseo es efecto del significante. Los flujos se producen por las experiencias, Carla, exactamente por el devenir, por estos puntos de fuga que abren al sujeto hacia su contexto, sus circunstancias. Y justamente cómo se relaciona lo que acabas de decir con este punto, porque a partir de que se da esta producción que nunca es pura, es que se va a introducir el desvío, la imposibilidad de cierre, el desplazamiento constante. Estos justamente flujos o desviaciones o puntos de fuga. Entonces, la falta no niega la producción, la estructura. Este nivel lo que va a hacer es explicar por qué el deseo nunca se satisface del todo. Tercer nivel, nos vamos a meter ahora sí en el tema del goce, el plano real, donde aparece acá el punto que desestabiliza ambas teorías, porque el sujeto no solo desea, sino que goza.
Es decir, no solo desea, no solo produce, sino que goza. Y el goce implica exceso, repetición, satisfacción paradójica. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso goza en el dolor. Volvemos a lo clínico. El mismo sujeto que repite estos vínculos destructivos fracasa sistemáticamente, se sabotea. No es solo falta, no es solo producción, es un circuito de goce. Y acá también, tomando a Lacan, va a decir que el goce es aquello que no sirve para nada, es inútil. Si buscamos, que es lo que yo me propongo siempre, un modelo integrador, podemos pensarlo como una estructura en 3 capas. La capa 1, que sería tomando a Deleuze la producción, donde hablamos de flujo, conexión, multiplicidad. Por algo yo les propongo una psicología múltiple. Una capa 2, donde vamos a tomar la falta de Lacan, donde hablamos de corte, lenguaje, diferencia. Y una capa 3, donde vamos a hablar de goce, tomando de vuelta Lacan, donde está el exceso, la fijación y la repetición. ¿Cuál sería una fórmula sintética? Bueno, el deseo produce, el antiedipo, tomamos acá, pero no se cierra, acá tomamos la falta, y por eso insiste en formas de goce. Desde esta síntesis podríamos decir que Deleuze tiene razón en que el deseo no es solo falta, hay positividad, hay producción, hay potencia, pero subestima la captura significante, la fijación en el goce. Entonces, si tuviéramos que releer a Lacan desde Deleuze, podríamos decir que Lacan tiene razón en que hay estructura, hay castración, hay imposibilidad, pero puede caer en una sobrerepresentación y en un exceso de negatividad. Entonces, ¿cómo integramos? Bueno, una clínica más completa debería operar en los 3 niveles, es decir, en el nivel maquínico, ¿qué está produciendo este sujeto? ¿Qué circuitos está armando? En el nivel simbólico, ¿qué significantes lo organizan? ¿Dónde está la falta? En el nivel de goce, ¿dónde goza? ¿Y qué repite aunque le haga daño? Una intervención compleja sería no solo interpretar, no solo liberar flujos, sino reconfigurar el circuito completo. Carla, el goce repetido nos lleva al pesimismo. Bueno, mira qué buena conclusión pudiste elaborar. Exacto. Sí, porque termina siendo este paciente que se queja justamente, bueno, ¿por qué siempre lo mismo? ¿Por qué hago siempre lo mismo? ¿Por qué caigo siempre en las mismas relaciones? ¿Por qué no puedo dejar lo que hago? Y por supuesto que puede terminar frustrándose y hasta abandonando el tratamiento. Bueno, y el capitalismo captura los 3 niveles. Es decir, produce deseo a través del consumo, organiza la falta a través del marketing y explota el goce a través de la adicción y la repetición. Por eso, veamos que ni el psicoanálisis clásico ni el antiedipo puro. Ninguno de los dos es suficiente por sí solo. La síntesis más precisa que me gustaría es que el deseo no es ni falta ni producción exclusivamente. Es producción estructurada por la falta y capturada en circuitos de goce. Y esto cambia completamente la mirada. Ya no se trata de elegir una teoría, sino de leer en qué nivel está
operando ese sujeto. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, yo como siempre quiero compartirles, a ver dónde lo tengo. Claro, bueno, como siempre, sí, integrar todo lo que tenga sentido de ser integrado, ¿no? Tampoco podemos pretender, cuando la grieta es demasiado amplia, estamos básicamente por ahí hasta... Hay un dicho que me encanta que, ojo con irse muy, muy al este que termine siendo el oeste. Bueno, es un poco eso. Bueno, a ver cómo puedo hacer para compartir esto. A ver dónde lo... Sí, no me acuerdo quién lo dijo, pero me parece una genialidad. Bueno, ténganme paciencia que, la verdad, acá está. Acá está, bien. A ver si... Ahí está. Bueno, vamos a ir haciendo el recorrido que hemos hecho. Como siempre me parece que esto suma. Amor y desamor, sí. Bien, veamos acá. A ver si... Vamos a chequear. Ahí está. Las dimensiones que yo les planteé al principio, que después se agregan un par más, pero en un primer contraste estructural tenemos acá dimensión del deseo, desde la perspectiva edípica clásica, la falta, el antiedipo, la producción. Por eso acá esto aparece todo como antagónico y lo que hemos hecho fue integrarlo. El inconsciente como teatro versus fábrica, el método interpretación versus cartografía, la estructura familiar versus maquínica, el sujeto dividido versus procesual. Y la crítica fundamental, esto que está acá abajo, como colonización del inconsciente. En el sentido justamente de la captura desde lo filosófico, estas tres distinciones que yo les planteaba, el optimismo de Leibniz, el pesimismo de Schopenhauer, como la figura radical por excelencia, pero donde les he mencionado a este filósofo francés que para mí es más extremo todavía, y la afirmación de Nietzsche, y donde el racionalismo tiende a el cierre, al exceso de lógica. Bueno, de hecho, el paradigma por excelencia que opera hoy desde lo científico es la lógica, por lo cual hay, y eso que no nos hemos metido en esa perspectiva, es muy interesante para que lo planteemos en una futura charla, pero también como este versus, que un poco lo planteé al comienzo, desde la visión materialista, racional, científica, que termina siendo de alguna manera, si bien en un comienzo parecía o prometía desde el progreso una idea de solución y explicación a todos los grandes interrogantes, por supuesto,
los tiempos que estamos viviendo ahora, este posmodernismo hizo caer todos esos ideales y lo que tenemos hoy es prácticamente un nihilismo, donde vamos hacia la nada misma, hacia un exceso de nada. Frente a eso, que es otra de las dimensiones que yo siempre traigo, podemos pensar en la espiritualidad. Entonces, por un lado, donde podemos pensar en un camus, en una falta total de sentido, en el absurdo, y por el otro lado, en justamente todo lo que plantea una visión espiritual de una trascendencia, de un algo más entre este estadio, esta vida, este tiempo finito, efímero, lo que hubo antes y lo que hay después. Pero bueno, eso lo dejo para una futura charla que puede ser un tema también súper interesante. Porque podemos plantear esto de, bueno, ¿cuál sería el único remedio frente a toda esta, eh, todo este racionalismo excesivo que termina cerrando y termina siendo negativo o pesimista? Y donde también no veo como solución irnos para el otro lado, sino hacer una integración. Es decir, mientras estamos acá, como justamente una integración ni pesimista ni optimista, para no irnos hacia el otro extremo. Bueno, de vuelta, y acá ya enfrentados Lacan y Deleuze. La falta estructural, claro, lo finito asusta y lo infinito también asusta, porque, bueno, ahí lo tenemos a Nietzsche, cuando él dijo que Dios ha muerto, que también súper mal interpretado, porque hablaba justamente de toda esa, que esto lo hemos hablado en otras charlas, toda esa idea justamente de paremos un poco la mano con esperar un más allá, eh, que nos corra de este más acá. Pasa que ahora nos hemos ido demasiado a más acá y no hay ningún más allá. Y así vamos, como decía Schopenhauer, en un péndulo. Bueno, Lacan, la falta estructural, el Deleuze, la crítica a esa postura, el goce como exceso, el rechazo de la negatividad como fundamento, la castración como condición y la producción deseante. Ahí está el conflicto. El punto crítico, esta pregunta que yo hacía, ¿es la falta estructural o es efecto de dispositivos? Y donde Deleuze va a decir que no carecemos de nada, sino que estamos enfermos de interpretaciones. Después, ¿qué propone en ese sentido el antiedipo? Bueno, propone sustituir la representación por la producción, la falta por la potencia, el sistema por la multiplicidad y cambiar la forma de producir deseo, no solo la forma de pensarlo. La crítica, ahí el psicoanálisis no se va a quedar quieto y lo que va a decir es que ahí me quedó el archivo viejo, feo. Yo quería abrir otro. A ver si lo encuentro. Perdón, ¿eh? Porque este no me gusta cómo está. Voy a... acá está. A ver si les puedo compartir este. Este. Acá se ve mucho mejor.
Entonces, acá sí, la crítica, lo que tiene para decir el psicoanálisis, que no confundamos la falta con, perdón, sí, bien digo, la falta con necesidad o impulso, porque corremos el riesgo de, justamente para que se pierda el carácter simbólico y no irnos hacia el otro lado de un exceso de positivismo y que termine simplificando el Edipo. Entonces, a las dimensiones anteriores que habíamos llegado hasta el sujeto, acá le agregamos la clínica, interpretación versus experimentación, y el núcleo, castración versus conexión. Cualquier cosa, ya saben, me van deteniendo si algo no se termina de entender. Bueno, y donde la clave va a ser, o la diferencia más importante, no es conceptual, sino ética. El psicoanálisis trabaja con el límite, el antiedipo trabaja con la expansión. Uno introduce el corte, el otro el flujo. La conclusión, ¿qué le diría el psicoanálisis a este antiedipo? Que el deseo produce, pero solo lo hace porque algo falta. Y ahí es donde está justamente el desacuerdo. Todo exceso frustra, exactamente, Carla. Y toda falta también. En resumen, el punto de partida es el deseo como falta o como producción. Entonces, no confundamos los niveles, no son excluyentes, operan simultáneamente, pero no mezclemos peras con manzanas. En el primer nivel tenemos la producción deseante, esto en lo maquínico, no hay falta en este punto, porque acá se describe cómo circula el deseo. En el segundo, en lo simbólico, la falta casi como estructura, que es que el deseo nunca se satisface del todo. Y en el tercer nivel, el goce, en el plano real, que es por qué el deseo insiste contra el propio sujeto. Un modelo integrador lo que se propone es una fórmula donde el deseo produce, no se cierra y por eso insiste en formas de goce. Fíjense que acá incluimos el antiedipo, la falta del edipo clásico y le agregamos la dimensión del goce. En la capa 1 incluimos la producción de Deleuze, en la capa 2 la falta de Lacan y en la capa 3 el goce, también por supuesto lacaniana. Y finalmente, una clínica más completa que debería operar en los tres, es decir, estas preguntas fundamentales que el sujeto debe hacerse en el primer nivel: ¿qué está produciendo? ¿Qué circuitos arma? En el segundo, ¿qué significantes lo organizan? ¿Dónde está la falta? Y en el tercero, ¿dónde goza y qué repite aunque lo lastime? Es decir, reconfigurar el circuito completo, no solo interpretar, pero tampoco no solo liberar flujos. ¿Estamos? Bueno, bien. Como siempre, espero que les haya gustado, espero que les sirva, espero que resulte práctico, útil. Y bueno, como siempre, también toda propuesta, toda sugerencia, todo tema, todo lo que sea productivo, ya que estamos con eso, y también faltante, bueno, que lo proponen, así no sea también tema de goce para ya unir todo.
Bueno, gracias Carla, gracias Ana, sobre todo gracias por la espera, por la paciencia. Bueno, muchas gracias. Esa es la idea, que esto especialmente tenga un sentido y que no sea algo ahí demasiado difícil de bajar a esta dimensión. Bueno, así que nos estaremos viendo, deseo mediante, la semana que viene, 19:15, para que no se haga ahí larga la espera. Espero ya no tener conflicto con la cámara, ya le encontré igual la vuelta. Bueno, nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.